Había días que pensaba que no iba a amanecer, porque allá murieron muchos pelados. Hasta un día me dijo una funcionaria que yo no necesitaba. Y yo, no necesito, vaya allá a la casa a ver cómo la tengo. Pues yo me llamo Deyanira Palacios Moya, vengo de la comunidad de Vigía Curvaradó. De ahí fui desplazada. Llegamos, nos fuimos por bote a Cuatro Tapas. De ahí dormimos en Cuatro Tapas. A las 5 de la mañana nos fuimos de ahí hasta Yarumal. Yo llevaba 5 muchachos. Eran 3 hombres y 2 mujeres. Caso que llegamos ahí, también nos tocó dormir en Zapallar, porque allá no podíamos llegar donde íbamos a Pavarandó. Bueno, fueron 2 días de camino, dormíamos por ahí en esas cabañas, tiradas las cobijas y listo. Ahí dormíamos, y el último día que llegamos a Pavarandó, llegamos un día que estaba un sol, y desde ahí comenzó una batalla con el hijo mío, el quinto, porque se me enfermó y fue enfermo. Pero en caso, yo paré 40 días ya en el desplazamiento, porque había días que pensaba que no iba a amanecer, porque allá murieron muchos pelados. Entonces yo decidí venirme de allá porque ya no aguantaba más. El caso que llegué acá a Turbo, pero antes de llegar a Turbo tuve en Chigorodó, de allá de Pavarandó llegué a Chigorodó, de Chigorodó dormimos ahí, y bueno, muchas personas nos colaboraron y nos dieron dormida en una residencia. Nos trajeron muchas cosas, galletas, pan, porque nos dejó un carro ahí tirado en la calle, y de ahí el que pasaba, unas personas cristianos, nos dieron alojamiento, plata, para que fuéramos a dormir allá en una residencia. Y ahí cogimos un bus y llegamos acá a Turbo. Todo lo que traíamos nos tocó dejarlos allá en Cuatro Tapas, porque no podíamos traer muchas cosas. Todo eso se perdió. Llegamos a Turbo acá y fui a pasar trabajo porque no teníamos dónde llegar. Al principio llegamos a una hermana, pero éramos muchos, entonces después nos tocó salir, alquilar piezas, y eso era una batalla el día del cobro. Así que ahí nos tocó pasar tantas dificultades. El gobierno sí nos ayudó en cuanto a la comida, mucha comida. Nos dieron comida, pero todavía es la hora que no nos dieron vivienda, no nos han dado vivienda, no nos han reparado. Y así seguimos aquí en la batalla. Los hijos míos, bueno, muchos estudiaron, pero fue con un esfuerzo que hizo su papá y muchas personas que le colaboraron. Pero no hemos sido reparados. Vigía nos sacaron, que nos dieron que teníamos de ir allá a donde ellos nos dijeran, porque venían grupos armados y eso necesitaban hacerle presión al gobierno. Entonces, pues no voy a decir fue fulano ni perano, pero sí tuvimos que desplazarnos porque nos obligaron. Entonces, pero muchos niños murieron, muchas personas murieron en ese desplazamiento, porque era una cosa muy tremenda, la comida, todo revuelto ahí, y los niños no aguantaban tanta presión, tanta cosa que se veía. Muchas personas se mataron ellos mismos por lo que estábamos viviendo. Pero el caso que decían que se saliera de allá, lo dejaban por el camino. Yo tomé una decisión que si me iban a dejar por el camino, me iban a dejar, pero yo me venía de allá por lo que estaba viviendo. Una cosa muy dura, tenía que uno dormir tirado en un pasto y comer de una olla comunitaria a como pudiera, porque no era una comida digna. Caso que enferma y mi pelado que se estaba muriendo, entonces yo decidí salir
decidía que lo que pasara por ahí solamente me aferré, que Dios nos guardara. Y sí vimos personas muertas por el camino, pero ¿De qué morían? a veces los mataban y los dejaban por ahí, porque había mucho conflicto, que pronto, pues por una o por otra causa, los mataban y los dejaban por ahí tirados en el río. Entonces había que salir. Yo no esperé tanto tiempo, pero sí me tocó pasar muchas cosas. Pablo decían que era un rebote, porque yo le estaba dando el seno. Entonces, como el sol estaba tan duro y así lo tenían que cargar, ellos se turneaban los peladitos. Como estos días vi un peladito que llevaba a otro hermano, así le tocaba a él cargarlo. Los otros hermanos mayores lo traían cargado. Cuando yo me cansaba, se lo pasaba a ellos, y ellos cuando ellos se cansaban me lo pasaban, y así. Y de los compañeros que venían también me colaboraban, porque ese camino fue muy largo. Fueron 2 días de camino y eso no era fácil. ¿Cuántos años tenía Pablo? Pablo tenía un año. Él cumplió 1 año. Y eso era vómito, diarrea. Y cuando salimos de allá, lo único que yo le di fue un pedacito de terramicina, una pastilla y desde ahí ya el peladito fue, y ahí que estaba era flaquito, que era pura cabeza y huesito. Y eso yo lloraba mucho porque yo vi a mi peladito y ahí no, que se murió en tal comunidad, tal persona, tal niño. Y yo lo que pensaba era que él se me fuera a morir. Entonces yo tomé la decisión de venirme, porque es que las personas que estábamos alrededor hicieron unos pozos, y ahí era lo que la gente hacía, las necesidades, y así que había mucha contaminación para los niños. Si los adultos se enfermaban, los niños peor. Entonces eso creo que era lo que le hacía daño a él, porque cuando salimos de allá ya siguió bien, ya se le quitó esa bradera, esos vómitos, y él fue ya cogiendo su cuerpo. Llegamos aquí a Turbo y es una batalla muy dura, que gracias a Dios estamos aquí en pie por la misericordia de Dios, porque nos ha ayudado, pero nos ha tocado muy duro. Vigía fuimos a Cuatro Tapas, de Cuatro Tapas fuimos a Zapallar, y de Zapallar a Pavarandó. Pero fue un camino muy tremendo. A las 5 de la mañana tuvimos que emprender por tierra, camino, y eso, el sol, a veces llovía, y así que eso, muchas personas llegaron enfermas que los tenían que cargar porque se desmayaban varios en el camino, porque ese día, el segundo día, nos hizo mucho sol, y así que eso, la carretera era muy amplia, y el polvo, el sol, entonces eso, íbamos caminando, sí, donde no había amparo de sombra, porque eso era una carretera, de Zapallar a Pavarandó, ahí no había escape, del sol no. Entonces cuando ya llegamos a Pavarandó, hace esa fila para poder entrar, porque habían unas personas ahí que estaban coordinando eso, que tenían que registrarse las personas antes de entrar al pueblito ese. Y ahí, mientras estábamos ahí, comenzó él a vomitar, y ahí me dejaron pasar con mis hijos, porque lo vieron muy mal. Desde ahí fue la enfermedad, o eso, todos esos días que paramos allá, mes y pico, fue enfermo, y yo tenía que estar yendo a lavar las cobijitas, porque eso se ensuciaba, y no teníamos muchas cosas, porque la ropa, como no la pudimos llevar toda, entonces llevamos lo que pudimos, y eso nos tocaba estar haciendo palomitas. Llegamos allá a la caseta esa de Pavarandó, era como una rampla, eso había monte, y bueno, eso era, les tocó la gente rozar, y yo me tocó, como andaba nada más con los hijos, porque el esposo no vino. Entonces ahí rozaron,
yo tendí un plástico de Pablo que tenía pequeño y una cobija. Cuando en la noche, una culebra. Y así le tocó uno dormir ahí porque no tenía para dónde más ir. Así que eso era pura escubilla y eso lo tenía que uno hacer campito para poderse acostar. Y así que ahí eso la gente al otro día llegaban las comidas y eso uno tenía que comer lo que le daban a unos frijoles, la lenteja, pero con ciertas cosas que no había. Pero muy duro porque una situación de esas que uno no en su tierra, uno tenía su casita, sus cositas ahí que uno al menos vivía tranquilo. Pero sí fue muy duro para nosotros, pero gracias a Dios que la vida no se perdió. Pero sí en varias personas no fue lo mismo. Varias personas sí perdieron la vida y no pudieron regresar. Así que esa situación del desplazamiento, eso no se lo deseo a nadie, porque lo que vivimos fue muy duro, muy duro. Y bueno, hemos seguido en pie, pero pensando que no hemos sido reparados. No hemos sido reparados porque, bueno, no sé, no digo que es el gobierno ni nadie, pero no hemos sido reparados. Yo he ido mucho a la UAU, en acción social, he ido muchas veces, porque cuando llegamos teníamos que ir subir al apartado. Llevamos la papelería y sí, nos daban la comida, lo que daban, porque no era toda cosa, eran varias cosas nos daban. Y ahí ya, así que para vivienda y que arriendo, nunca recibimos eso. Nosotros llegamos a una casa de familia y ahí estuvimos ahí. Y ahí cuando vino el esposo de allá donde estaban, porque él sí lo iban a matar. Gracias a Dios que no permitió, pero sí lo iban a matar, lo hicieron tirar al suelo. Y bueno, hubo otra persona que le dijo, no, deja a ese señor quieto, que él está asustado, él no sabe nada, porque él decía que no sabía nada. Y como estaba solo ahí en la casa, solo, porque nosotros nos habíamos venido para acá. Y decían que el que no saliera entonces no podía volver al pueblo porque no lo dejarían. Entonces muchas cosas que nos pasó. Y llegamos aquí, y siempre hallamos un apoyo de un familiar y nos ayudó a estar ahí, nos ayudaba en comida cuando no teníamos y también nos ayudaba en arriendo, pero el gobierno, reparación así como de vivienda o de arriendo, plata y no. Y yo he ido muchas veces allá. ¿Cuántos años llevas esperando? Esperando, más o menos yo llevo como 20 años, si no es más. Sí, porque el primer desplazamiento fue en ese tiempo, como 20 años. ¿Qué año fue ese desplazamiento? Como en del 87, más o menos fue eso, sí. En el 87 fue el primer desplazamiento. Aunque hubo otro, pero ese fue el primero, porque ya yo no iba a vigía, yo no iba a vigía por miedo. Y bueno, ahí otra vez la gente se desplazó, pero yo no retornaba porque tenía miedo ir por allá. Y la cosa es que siempre me dicen que no, que hasta un día me dijo una funcionaria que yo no necesitaba. Y yo, no necesito, vaya allá a la casa a ver cómo la tengo. No he sido reparada, no he tenido oportunidad de vivienda. Y en muchas partes metí hojas para que me dieran vivienda y no ha sido posible. Así que aquí estamos en la casa, una casa de madera, esperando a ver si sale algo, porque
La verdad que la casa la tengo muy mala, mala, mala. Se le ha echado tierra y es posible varias veces nos monta las culebras y así que eso vive uno muy preocupado por eso. Y sí quisiera llamarle la atención a muchos funcionarios que se tomaran la tarea de venir a ver cómo vive uno. En vez, a veces dicen, no, que usted no necesita, que usted salió de pobreza, no sé, pero no se acercan donde vive uno. Y a veces pasan y no se toman el momento o ¿cómo le dijera? De llegar ante uno a mirar, sino que desde allá dicen no, porque en la guagua he ido varias veces. No, usted no, todavía no. Al esposo le dieron una ayuda, porque eso no es reparación, una ayuda como de 4 millones y pico, porque estaba en una situación de enfermedad que los médicos no le daban vida. Le dieron eso. Pero de ahí para allá no ha sido más. Y esperando y no ha pasado nada. Él ya cumplió 60 años. En marzo cumplió 60 años y a él viene ya 3 años desde que comenzó con un mieloma, una enfermedad, cáncer en la sangre, que se llama mieloma porque le afectaba todo el cuerpo, la sangre, porque eso viene en la sangre. Y él, bueno, gracias a Dios se ha recuperado un poco y que los médicos no le daban vida, pero Dios le dio una oportunidad y ahí está en recuperación. Le toca estar yendo a Río Negro para la cita, le hicieron una cantidad de quimio y bueno, ha sido con tutela sí muchas veces porque a veces no le dan la cita. Cuando le hicieron a la que tenían que cambiarle la sangre porque necesitaba eso, hubo que meterle pleito. Así que ha sido muchos los pleitos que ha tenido el hijo, le ha ayudado mucho, principalmente Dios, pero el hijo le ha ayudado mucho en ese proceso. Así que ahí está. Él ya no puede trabajar lo que hacía porque ya no puede. Eso le afectó la columna y como eso le afecta también los huesos, entonces ahí está esperando a ver que si lo llegan a uno a reparar o le dan una ayuda para uno mejorar la vivienda, porque la verdad que está muy mala. Entonces ahí estamos, nos ha tocado muchas veces con los vientos, las tempestades nos mojan, porque el zinc, como es de zinc, eso está muy mal. Pero bueno, necesitamos esa ayuda y que el gobierno se ponga en esa tarea de investigar y llegar al punto donde se debe llegar para bienestar de las personas.